Hola, muy buen día. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en este espacio de diálogos de escritura, platicando siempre con amigos y colegas y compañeros de la escritura. Y el día de hoy, amigo Ali Rendón, un gusto estar contigo, que pues podamos platicar y que hayas aceptado la invitación para estar aquí en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, todos. Sí, quiero agradecerte mucho y también a Paulina Cázares, la compañera de taller, que por ahí me postuló, fungió como mi agente. Y pues siempre un gusto estar platicando con un colega, con alguien que está creando, y siempre es muy estimulante, muy, muy bueno incluso pues para el entusiasmo, ¿no? Que en esta tarea, pues normalmente estamos solos, ¿no? A la hora de ejecutar, a la hora de maquinar lo que vamos a escribir, pues, normalmente pues estamos demasiado solos, creo yo. Sí, sí, el escritor siempre necesita de compañía, de gente, pues, que tengan esa afinidad, ¿no? Porque una cosa es estar en el proceso de escribir y adentrarte en ti, pero al momento de compartir tus textos, habrá quien los escuche, los lea, los relea, como platicamos un poquito antes de entrar ya de lleno en la plática, pero a veces, pues, los lectores se van a lo suyo y nos vamos a quedar en el espacio de la creación, y siempre es importante tener a alguien con quien retroalimentarse. Y bueno, el día de hoy la intención de la plática es, pues, adentrarnos en ti, conocerte, saber un poco de tus intimidades, identificar cómo escribes y bueno, también conocer tu trayectoria. Sé que tienes pues ya un camino en la escritura, tienes varios libros, eres de Celaya, y has ganado algunos premios, tus relatos han participado en los concursos y ahorita tienes un libro que está pues actualmente ya promoviéndose, ¿no? Con una portada muy bonita y unos colores también muy atractivos. Entonces sí, sí me gustaría que nos platicaras un poquito de todo. Y bueno, voy a comenzar lanzando la primera pregunta y ¿por qué escribes y cuándo surgió ese poder en ti? Muchas gracias. En mi caso, bueno, no lo considero un poder. eh, Creo que eh, para poner en contexto un poco, creo que yo me considero pues todavía en formación, me considero más que un escritor, soy alguien que diario se dice: Voy a escribir algo hoy", y aunque no siempre lo puedo llevar a cabo, trato de repetirme, ¿no? Todo el tiempo: "Voy a escribir algo hoy, voy a escribir algo hoy", y las veces que lo llego a hacer, pues creo que es un espacio seguro y muy gozoso para mí para ejecutar eso, ¿no? Para aprender, para leer. Sí, creo que empecé escribiendo cuando, mm, bueno, ya escribiendo con un poquito más de intención de socializar de la mejor manera lo que escribía, cuando estaba trabajando yo en un reloj atómico, bueno, arriba de un reloj atómico, y para una empresa, y empecé a tomar conciencia, ¿no? De lo que había dentro de ese aparato, que son núcleos de cesio 132. Entonces, este elemento radioactivo, pues tiene un núcleo muy, muy poderoso, ¿no? Y de cierta forma caí en la cuenta de que lo que quería hacer era algo muy similar, porque las palabras tienen son núcleos, digamos, de significado y de emociones poderosísimos. Entonces, dije, bueno, tengo que encontrar la manera de potenciar, de también yo mismo buscar esa densidad de significados y de emociones en lo que leo, y así empecé a orientar mi quehacer hacia socializarlo, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que escribe, que hace sus diarios, que de cierta forma busca a lo mejor algo incluso hasta terapéutico, ¿no? Con la escritura, y está muy bien. Y creo que no desmerece tampoco, ¿verdad? Pero cuando queremos
escribir para socializar nuestros hallazgos o nuestras dudas o simplemente eh, hacer un acto recreativo, un acto lúdico que podamos compartir con los demás, pues ya buscamos la escritura como un oficio, por decirlo así, como una disciplina artística, ¿no? Entonces así fueron mis inicios. Bueno, todavía me considero yo en esos inicios. He contado pues, con alguna suerte o algún acercamiento de personas para poder realizar los proyectos y eso, ¿no? Y pues aquí estamos. Los talleres literarios también fueron o siguen siendo para mí una alternativa muy importante, muy enriquecedora, ¿no? El diálogo con las demás personas, los demás creadores y creadoras, sobre todo en estadios, en etapas donde estás todavía en proceso con algún trabajo, algún cuento, algún poema que necesitas que alguien más te esté retroalimentando y también la inseguridad inherente, ¿no? Al proceso de decir, sí estaré proyectando esto que quiero en mi texto sí estará defendiéndose solito, sí estará comunicando lo que yo quiero, la emoción o las ideas, este, sí estarán aquí presentes o no, o cómo podría mejorar. Y creo que los talleres también son algo que yo recomiendo. Las tutorías, los cursos, claro, todo esto acompañado de una base de lectura lo más constante, ¿no? Que se pueda. A veces queremos leer también en extensión, cuando también es importante leer a profundidad. Yo apenas me voy dando cuenta que mm, leer a profundidad es muy esclarecedor y muy disfrutable también, ¿no? Vas encontrando cositas por ahí que los autores dejaron, perdón, y que no habías visto en una primera visita, ¿no? Sí, aparte de la lectura, bueno, sin lectura no hay escritura, ¿no? Y sin escritura, pues tampoco tendríamos nada que leer, entonces es algo, yo creo que no está separado, es una sola esencia con sus dos identidades, como vendría siendo cualquiera de los autores o autoras, ¿no? Que tienen múltiples personalidades en sus interiores, yo así lo considero, que nadie es uno solo en totalidad, sino hay bastantes habitándonos. Y creo que también esa experiencia de estar pues en esta parte del reloj atómico que estás viendo los mecanismos, cómo son los procesos, eso también abre diferentes panoramas, ¿no? Influye mucho el cómo combinamos nuestro día a día con todas nuestras experiencias, cómo las combinamos, y es lo que quizás eso también se vuelva un motor al momento de escribir. ¿Cómo, qué consideras que es el motor del escritor en cuanto a la experiencia? ¿Qué es lo que le motiva a seguir escribiendo en general, ¿no? Creo que, no sé si pueda generalizar, pero creo que lo más cercano que puedo acercarme a esa respuesta, creo que además debe estar en continua revisión, creo yo, ¿no? El por qué escribimos cada quien en lo individual, pero creo que escribimos por la misma razón que el actor se planta frente a un auditorio a ejecutar su arte, o un músico, creo que es porque de cierta forma queremos que nos quieran más, ¿no? Creo que es un acto afectivo más que otra cosa. Creo que es esa necesidad también de cierto reconocimiento de la tribu, por decirlo así, este sentido de pertenencia y de traer algo a la mesa, ¿no? De aportar algo y de mm, autoafirmación propia y sí tiene que ver mucho con cómo queremos que esta comunidad a la que pertenecemos
nos voltea a ver, ¿no? Y creo que en ese sentido el ego entra mucho en juego, para bien y para mal, está ahí y creo que en algunos casos es más notorio que en otros. Y bueno, creo que esa es la razón principal, ¿no? Queremos que nos quieran más, y bueno, ya después vendrán también combinándose otras razones ya más particulares, ¿no? En cada caso, creo que para mí ha sido importante darme cuenta que también el escribir puede ser un vehículo para resignificar todo lo que es la experiencia humana, como la, como la transcribimos, como la comunicamos, como la compartimos, porque estamos muy sumamente invadidos por discursos que vienen de fuera. eh, Ahora sí que como se le podría llamar texto recibido o mm, ciertas ideas, ciertos intentos de manipularnos. eh, entonces todo el tiempo estamos recibiendo narrativas, textos, discursos, panfletos, diferentes niveles de comunicación, verbal o escrita, que tienden, bueno, hacia un fin, ¿no? Muy concreto, muy determinado. Alguno es el adoctrinamiento, otros son los dogmas. Entra, creo que un gran universo, un gran campo de comunicación en cuanto a texto y en cuanto a comunicación oral. Y creo que también el darnos cuenta del poder que hay en la poesía, de estas capacidades que nos da también la narrativa, por supuesto, el ensayo, la dramaturgia, los demás géneros, ¿no? Creo que nos dan la crónica, nos dan también esa capacidad de poder filtrar mejor, de podernos defender mucho mejor de lo que los demás nos dicen que es la experiencia humana y de cómo nosotros podemos decirla de nuestra propia óptica, ¿no? Desde nuestro propio punto de vista. Pues esta parte de la sí, estamos, como dices, siempre recibiendo diferentes impresiones en cuanto a es que el lenguaje tiene tantas variaciones y ahora tiene tantas posibilidades de ser, transmitido y retransmitido. Es como ese juego antiguo del bueno, no tiene ni tan antiguo, ¿no? Moderno ahora a través de muchos dispositivos, del teléfono descompuesto, ¿no? Tú mandas un mensaje y este comienza a evolucionar a lo largo de, pues, del proceso en que pasan entre las mentes. Y creo que en esta parte también lo que dices de la escritura y la lectura juegan un papel fundamental también, pero en relación a cómo lo percibe también el otro. ¿Qué tan dispuesto están los demás a escuchar, a leer y a interpretar? Estaba leyendo un ensayo donde hace unas referencias sobre eh, la forma en que los individuos captan los mensajes, ¿no? O las lecturas. Y, y aquellos que no están tan inmersos en un proceso de lectura tan frecuente, pueden llegar a tener una falta de contextos y, y entonces los mensajes o los textos o los cuentos o los relatos o las novelas que puedan llegar a empezar a digerir, a veces se quedan faltos de muchos panoramas por lo mismo de que no están tan adentrados en la amplitud de su lenguaje. Y en ese sentido, ¿cómo consideras que tu trabajo está funcionando para dar un impacto al lenguaje de aquellos que te van leyendo? Yo realmente no estoy seguro, pero creo que por ahí algo de lo que yo suelo hacer mucho, aparte de participar en los talleres que puedo, en las tutorías, es también precisamente eso, ¿no? El recibir retroalimentación, eh, el también el hacer una prueba ahí de cuando se puede de desapego. Por ejemplo, este es el libro más reciente del que tengo más fresco el proceso, ¿no? Entonces creo que yo lo que trato de hacer es precisamente recibir una retroalimentación,
durante el proceso de los cuentos. En este caso, bueno, es un libro de cuentos, de los cuentos en lo individual y luego es interesante o es muy necesario una visión de conjunto, ¿no? En el caso de los libros de cuentos pasa una particularidad que puedes encontrar los talleres, tutores, de alguna forma, pues cursos, manuales de escritura, pero poca gente te puede enseñar, digámoslo así, a hacer un libro de cuentos. Entonces no sabes muchas veces cómo ordenarlo, cómo estructurarlo. Y creo que siempre para mí ha sido importante el tener una retroalimentación, ya sea con escritores este, muy en activo, muy conocidos, de mucha proyección, de mucho, de mucho kilometraje, ¿no? Por decirlo así, pero también la gente que a lo mejor no está tan habituada o no ejerce estos poderes, ¿no? Como tú le llamaste. Y para mí, pues es importante tener siempre eh, un, un- una retroalimentación, ¿no? Algo que te diga que vas bien, que vas mal, que a pesar de que pueda ser muy relativo, pero al menos que tú te plantees de una manera a lo mejor muy propia qué objetivos quieres con cierto texto. Entonces, en lo social, como comentas, siempre es para mí un área de mucho riesgo. Es un área que disfruto leyendo, pero que obviamente no domino, no conozco, no es lo único, digamos, a lo que quisiera aspirar, pero que de cierta forma entraña para mí el peligro del panfleto, ¿no? Entonces creo que es uno de mis banderas rojas que más trato de cuidar para que el texto de pronto no se vuelva muy decididamente muy evangelizador, ¿no? Sobre algún tema. En especial, por ejemplo, estaba yo charlando con alguien también precisamente de este tema y creo que eso fue uno de mis más grandes temores en este libro porque hay un texto sobre los 43 de Ayotzinapa que precisamente se cumple una década de 2014 para acá, ¿no? Fue creo que el 24 25 de septiembre. Entonces, en ese texto yo no quería abordar el tema de forma tan directa, entonces construí una metáfora. Hay una mujer que está participando en una marcha aquí en mi ciudad, en Celaya, una ciudad de las más violentas, no solo a nivel nacional, sino que, bueno, pues desafortunadamente compite con sitios incluso que están en un conflicto armado bélico muy determinado, ¿no? Entonces, yo tenía ahí la posibilidad de jugar con la fantasía, pero también de un hecho tan trágico y tan cercano y que conmocionó y sigue conmocionando a la opinión pública. Creo ahí fue muy importante entrar a un proceso de tutoría en donde se nos leyera a todos los participantes con desapego, sin que mediara una relación también de amistad o de compañerismo, porque bueno, los tutores son que nos asignan en este programa en Guanajuato, este, pues obviamente no nos conocen, no son nada complacientes y tienen pues una gran experiencia, ¿no? Entonces yo quería obviamente hablar sobre ese tema desde la distancia que da pues otro personaje, un personaje que es mujer para empezar y también eh, tratar de jugar con la clave del género fantástico. Entonces ya como ves eran varios pisos digamos de ambición o de complejidad y eso siempre, pues, es atemorizante, siempre es, causa de duda. Creo que uno aprende a escribir no en cada libro, sino en cada cuento, en cada texto. Entonces, ese texto exigía ciertos recursos, incluso ciertas visiones, ciertos refinamientos, etcétera. Entonces puede ser muy largo, puede ser a veces muy desesperante el proceso
de producir una pieza pequeña que va a formar parte de un conjunto, tal vez, o tal vez va a ser un cuento por ahí disperso. Perdón, entonces siempre es interesante de analizar estos procesos y lo que dices tú, ¿no? El poder decir cómo mido ese impacto, cómo sé si me acerqué siquiera a lo que yo quería hacer, a lo que yo quería transmitir, o qué tanto eso que yo quería se fue modificando en aras de lograr un objetivo estético o un replanteamiento total del texto en aras de que quedara a lo mejor un objeto un poco más bello que como se empezó, ¿no? Entonces creo que no hace falta nunca que venga un escritor de anteojos a decirte que lo de los 43, esa desaparición forzada, estuvo mal, ¿no? Tú como lector te sientes mm, pues estafado, de alguna forma te sientes decepcionado que cuestione tu inteligencia, pues un escritor, ¿no? Poniéndote algo que tú sabes ya de antemano que no es correcto y que es trágico. Entonces creo que ahí más bien giraba en la experiencia humana, en singularizar esa experiencia humana en un solo personaje, cómo lo vivía, cómo este mismo personaje era vulnerado en sus derechos al participar en una marcha que tomó unos derroteros de violencia y cómo desde ahí tú puedes señalar hacia lo general, ¿no? Entonces creo que siempre es difícil que los escritores, las escritoras, no poseen el beneficio que tiene un músico o un actor que al dejar de interpretar recibe inmediatamente el aplauso, el abucheo, lo que sea, los jitomatazos, y en cambio un escritor, pues obviamente o una escritora, pues no tienen esa inmediata reacción, ¿no? Siquiera, tal vez por ahí alguien, su círculo de lectores, sus lectores de Indias puedan decir, sí me gustó o no me gustó, pero no, nunca es algo inmediato, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy difícil y forma parte también de la ambición de todo creador, el poder de alguna forma recibir esa retroalimentación, ¿no? Sí, pues muchas veces esa retroalimentación que mencionas em, tarda en llegar, no es inmediata. em, es más fácil que llegue, por ejemplo, el me gusta o no me gustó, o está bueno, em, aunque a veces lo que se espera, pues es una retroalimentación profunda, ¿no? Donde aquel que lee o que está escuchando a través de su percepción el texto, em, pueda sentirse sumergido en las emociones y todas las sensaciones de aquella persona que estuvo escribiéndolo, ¿no? Esta situación de estar allá afuera y convivir con diferentes situaciones, ya sea en este caso, pues a lo mejor que afectan a la sociedad o a muchos individuos, queda muy bien para convertirse en material para novela negra, para relatos trágicos eh, pero a veces en esa búsqueda por la descripción de los hechos, pues si estás viviendo, estás sumergido pues a través de las emociones, todo lo que estás pasando, tu percepción, la observación, lo que escuchas, y poder captar todo eso en un texto y que al mismo tiempo se pueda volcar en el otro, tal cual como tú lo estás sintiendo, un ejercicio que requiere mucha práctica, sobre todo mm, en el acto de animarte a externar totalmente lo que estás pensando y sintiendo. Juega un... Creo que a veces se entra en un momento en el que puede haber un punto en el que digas, te detienes con lo que estás haciendo, ¿no? O a veces esa misma acción te impulsa. Son como cuando a mí me pasa a veces como cuando vas en la calle y ves a alguien y dices: "Ah, ¿lo saludo o no lo saludo?". Es prácticamente, ¿lo escribo o no lo escribo? Lo estoy diciendo. A veces hay algo adentro que también te lleva
a frenarte o a hacer que te vayas para adelante. Em, bueno, aquí tengo la portada también del libro. Si alguna vez lo perdido, tocando esta parte de lo perdido, pues yo lo considero como que ya no hay un retorno, ya es algo que ya se fue y quizás solamente podamos rescatarlo pues en la memoria y si es algo que está en lo agradable, pues será bonito y si es algo que está en lo trágico, bueno, pues quizás hasta ya ni recordarlo será a veces prudente, ¿no? Y ya queda completamente perdido para siempre. Hay dolores que ya no se quieren rescatar. Pero bueno, también hay personas que les gusta el dolor y lo recuerdan constantemente, ¿no? Entonces, tampoco se le puede decir a las personas a través de los textos qué hacer, ¿no? Simplemente son, bueno, desde mi punto de vista son contemplaciones, eh, se lanzan y ya ellos sabrán si en su forma de pensar pueden hacer de eso o pueden ponerle moralidad o si eso les sirve, como decías, para estarlos adoctrinando, ¿no? Entonces eso ya dependerá también de las circunstancias de cada quien. Lo importante es que el observador tenga ahí pues la fuente y el valor para retransmitirlo. ¿Puedes platicarnos un poquito más sobre este libro, si alguna vez? Creo ahí la portada es interesante, pero también va en relevancia a un relato, ¿no? Que está dentro de él. Y me gustaría saber cuál fue el proceso de la escritura, cómo te sentiste mientras lo estuviste escribiendo, em, qué de esos relatos fueron parte de vivencias, qué de esos fueron partes de ficciones, si todo fue sencillo desde un principio, si la idea estuvo clara desde que pensaste tal vez el título, o fue apareciendo sobre la marcha, qué fue lo que te ocurrió con esta obra? Porque yo entiendo que cada obra se construye de forma diferente y cada obra también nos sumerge en diferentes situaciones y al mismo tiempo esas situaciones nos atraen cosas distintas a nuestra vida en relación con otro tipo de escritura que hayas estado haciendo anteriormente. Y lo mismo para las que vengan después. Sí, muchas gracias. Creo que precisamente creo que están conectadas con nuestras inquietudes, con nuestras lecturas, ¿no? Creo que se van buscando su acomodo, incluso su acicate, ¿no? Para a veces una inquietud que tú tenías se vea impulsada, se vea promovida de una mayor forma y una mayor amplitud con las lecturas que vamos haciendo. Yo creo que este texto viene de mi gusto por la minificción, sobre todo, por las narrativas más breves, en donde, bueno, la minificción, a diferencia del microrrelato, que hay también ahí una relación, un parentesco muy cercano, la minificción, a diferencia del microrrelato, es un poquito más amplia según los estudiosos, según, por ejemplo, Lauro Zavala, que es un gran pensador, un gran intelectual de lo que es la minificción. Bueno, pues admite incluso un poquito más el carácter lúdico, por ejemplo, de la poesía. Es una hibridación, por decirlo así, mayor que la simple, y por simple no es que sea menos importante que la simple narración de hechos, ¿no? Que bueno, sabemos que en una buena narración no hay nada de simple, pero simplemente me refiero a que no, no necesita, digamos, la narración, la narrativa en general no necesita por fuerza hibridarse para ser interesante, para ser rica, para ser emocionante, ¿no? Pero la minificción como género literario nuevo es, pues bueno, a lo mejor es la niña más pequeña de la casa, ¿no? Entonces, yo así traté de proyectar este libro de Ediciones Periféricas, que bueno, fue quien creyó en el proyecto y a quien agradezco mucho, a su editor Nahum Torres. Entonces, con el trabajo con él,
pues fue obviamente, tomó su tiempo, no digo que fue largo ni tampoco corto, pero sí se tomó algunos meses y yo quería que así fuera, incluso yo propuse un plazo mayor a 5 meses, para que, bueno, su lectura fuera, a pesar de que son textos breves, hubiera la posibilidad de la relectura, ¿no? Del decir, no entendí bien este cuento, a ver qué, o me gustó, pero a ver qué más tiene, o se puede mejorar, a ver qué puedo sugerir. Entonces, esta dinámica siempre es muy importante y, bueno, a mí me interesaba la minificción por esta capacidad que tiene también de hacer juegos extraliterarios o metaliterarios, en donde el lector pueda participar. Hay por aquí un texto, ahorita tal vez lo pueda mostrar. Es un texto de un par de líneas. Traté de ser lo más breve, pero también lo más juguetón que pude. Y bueno, pues este libro se integra eh, con 4 apartados, 4 partes. La primera habla de el corazón, que son aquellos textos que de alguna forma tienen que ver con el amor o con alguna situación socioafectiva. Después viene la parte que habla de los límites, porque me interesaba hablar de límites reales e imaginarios en cuanto por ejemplo, fronteras, ¿no? La frontera norte pues, siempre es un tema presente en la agenda pública y en la vida común de todos nosotros, pero también la frontera sur. Entonces yo quería de alguna forma integrar esas inquietudes y sobre todo irlas enmarcando en el tema general del libro que es la pérdida, ¿no? En ese sentido tan amplio, que diera cabida a diferentes tipos de cuentos o de minificciones, porque también, bueno, debo decirlo, hay también cuentos que no son tan breves o no son brevísimos, y bueno, pues en este caso creo que convivían muy bien con la idea de la pérdida. Bueno, su tercera parte, también ahí quería yo jugar con ámbitos también de ciencia ficción, de género negro. Quería, aparte de la fantasía, que hubiera también cierto realismo en algunos textos. Entonces su tercera parte habla sobre la verdad, sobre aquellas cosas que se nos ocultan, sobre descubrimientos que hacemos, cosas que hemos perdido y que a lo mejor eh, no estamos conscientes de ellas hasta que no las replanteamos gracias a otro suceso, ¿no? En nuestra vida, como en el caso de este cuento que hablaba yo, que se llama Marcelia 43, que obviamente tiene que ver con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y por último, la parte 4 de este libro habla sobre los niños, que creo que es un tema también que iba ahí muy presente en algunos cuentos. eh, Fui descubriendo que había muchas inquietudes en cuanto al entorno infantil, ya sea por niños o por sujetos que perdieron algo en la niñez, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas 4 partes forman ese mosaico de cuentos, de minificciones que integra este proyecto y creo que para mí era pues un reto porque pues normalmente como la gente está acostumbrada pues a relacionarse con los libros cuando media una biblioteca, cuando media un editor, pues siempre hay esta categorización, ¿no? De esta clasificación de las obras en cuanto a narrativa, en cuanto a si es cuento, si es género realista, si es ciencia ficción, si. Entonces muchas veces como creadores tenemos esa inquietud, esa inseguridad o ese temor o como cada quien lo viva, de decir qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Este texto, si será cuento, no será, qué onda, ¿no? Es nada más una viñeta, es un experimento, es una ocurrencia, ¿qué es? Entonces creo que también el poder
nosotros integrar textos que sean híbridos, no debe ser de entrada pues motivo de duda, ¿no? Creo que ni es menos escritor el que hace una cosa u otra, ¿no? Ni el poeta es menos escritor que quien construye aforismos, por ejemplo, o que quien hace crónica o que quien hace ensayos. Entonces, bueno, pues así fue más o menos como fui viviendo parte de este proceso. Lo metí este proyecto como tal a una tutoría en Guanajuato, al Fondo para las Letras Guanajuatenses se llama, y es un proyecto que de 2015 para acá se ha venido ofreciendo aquí en el estado. Entonces, creo yo que es una buena oportunidad para proyectos que ya están terminados o en desarrollo ya final, puedan ser, pues, de entrada leídos, ¿no? Por escritores y escritoras, bueno, el Estado tiene a bien traer y por esas ediciones, pues se han acercado muchos autores, entre ellos Eusebio Rubalcaba, bueno, ya fallecido, el gran maestro de novela y de cuento. La maestra Ana García Bergua, por ejemplo, en cuento. eh, Ha habido otros géneros como guión, eh, dramaturgia, incluso escritura de libretos. En algunos casos también ha habido taller de crónica y seminario de creación de crónica, pero los géneros que nunca fallan pues son cuento y bueno, creo que poesía también ha sido constante, aunque en algunas ocasiones no se ha ofrecido esa convocatoria, pero la mayoría de las ediciones se ha ofrecido la categoría, ¿no? El género de poesía, con también autores muy interesantes como, bueno, en su caso, eh, José Espinaza, José María Espinaza, y también estuvo José Luis Bobadilla, ya también fallecido desafortunadamente, pero por ahí en 2016, me parece, también estuvo Ángel Ortuño, y bueno, pues son una oportunidad que no, creo yo, no se debe desaprovechar y que pues te acerca a primero autores que si conoces, pues va a ser ya enriquecedor el que tengas la participación, el acercamiento con ellos, ¿no? Y que nos han puesto, bueno, a trabajar muy, muy seriamente. Y bueno, mi proyecto más actual, pues también se encuentra ahorita recibiendo una tutoría con la narradora Laura Baeza, muy joven, muy, muy talentosa, muy, muy, muy diligente. Y bueno, también nos está haciendo leer, que esa es otra parte que quería hablar del proceso en concreto de este libro, que muchos proyectos también te obligan a acercarte y digo obligan porque es creo un deseo de todos los hacedores, pues decir, ¿qué más se ha hecho al respecto de lo que yo quiero hacer? ¿Qué de eso que se ha hecho puedo yo conseguir, obtener y asimilar para ver si lo que estoy haciendo de cierta forma se relaciona o se inscribe o se deslinda de trabajos previos, de grandes incluso mitos y en qué medida se da esta relación, ¿no? Entonces a mí lo perdido siempre me había llamado la atención y vi aquí la manera de incorporarlo. Entonces, pues sí, fue como comentas, pues un proceso muy, muy característico, muy también mucho de hacer cambios, incluso ya hasta después de que fue tallereado, conté ahí, bueno, con la fortuna de que la maestra Claudina Domingo muchos de estos textos los leyera, los corrigiera, y también después, eh, también el gran narrador Imanol Canellada, eh, quien por cierto no tenía orientado su texto hacia la amplitud que ofrece la minificción, sino era un seminario de cuento,
como tal, el de minificción nunca se ha ofrecido. Entonces, pues también yo quería someter o calibrar ahí estos textos para ver cómo un lector de narrativa podía congeniar o incluso pues disentir de algunas de las propuestas en minificción. Y así fue, efectivamente, algunos de los cuentos, incluso algunos que me gustaban mucho, fueron retirados porque no ofrecían nada al conjunto y porque no eran más, tiraban más hacia el aforismo, hacia algo meramente más del intelecto que de la emoción singularizada que puede ser o donde haya más su potencia la narrativa, ¿no? El cuento. Entonces, en ese sentido hubo otros que se salvaron, como el texto que mencionaba hace rato, que consiste únicamente en unas pocas líneas. Se llama el señalamiento, entonces ahí me permito jugar incluso con la disposición de la hoja. eh, y creo yo que es a la par que es un divertimento, pues trata de contar algo, trata de que participe el lector activamente como personaje y también un poquito de experimentar, de llevar el juego un poquito fuera de la página y también, bueno, no quise abusar eh, llevando más textos hacia esa dirección, que aparte me resultó muy difícil, pero sí fue de los pocos, de las pocas minificciones que se lograron salvar y que integran este libro, ¿no? Entonces sí es siempre un proceso muy diferente para cada, incluso para cada texto, para cada unidad de ese conjunto y creo que también fue muy divertido y creo que siempre recomendaría yo en la medida de lo posible que nos acercáramos a estos creadores, ¿no? Que tienen tanto oficio y tanta generosidad para, para compartir su conocimiento, ¿no? Veo que tienes una extensa pasión por la escritura y por aprender también a construir, reconstruir pues tus textos, ¿no? Y todo eso, bueno, lo vas adquiriendo pues con la experiencia que en ti pues ahí se va manifestando. Sobre todo pues también esta oportunidad, como tú mencionas, de estar con otras personas que te puedan alimentar. A veces el sentarse a devorar algunos libros y querer identificar cómo están escritos es un buen ejercicio, pero no se queda ahí. Siempre es necesario tener otros complementos, recibir los buenos consejos y por alguien que también reencamine y te diga, sabes que tu idea no va por ahí, te estás saliendo, necesitas reenmarcarte nuevamente. Esta parte de yo creo que minificción es, y bueno, es tal vez compacta en cuanto a la extensión del texto, pero eh, ya una vez que la comienzas a leer y te adentras, pues son demasiado extensas, ¿no? Ya, sobre todo si se hace este ejercicio de la lectura a profundidad, donde una sola oración puede estar cubriendo pues bastantes parámetros, bastantes aspectos, sujetándonos a la idea de que aquel que lee pueda interpretar todo ese contexto en la amplitud que el texto merece, ¿no? Pero eso ya dependerá, desde mi punto de vista, de la expectativa y de la experiencia de aquella persona que se siente a degustar el texto. Eh, Ahí es donde la retroalimentación se vuelve súper importante, porque para el autor eso le va a servir para identificar si hace falta agregar más elementos a esas narrativas que permitan dar todo el contexto al lector o si hay que quitar algo, ¿no? Porque quizás, como dices tú, ya me estás diciendo algo que ya sé. Sin embargo, el recordarle a los demás el por qué se está aquí o el por qué nos ausentamos, eh, yo creo que tampoco está de sobra, ¿no? Porque siempre hay cosas que a algunos les van a resonar y van a agradecer que se los vuelvan a mencionar. Somos pues, una especie que constantemente
tiende a olvidar lo que a veces le atormenta y a veces la cobardía te obliga a no querer refrescar lo que te puede ayudar en tu vida, ¿no? En tu día a día. Sí, así es. Perdón que te interrumpa, pero sí tienes ahí un punto muy importante, ¿no? Que necesitamos que cada cierto tiempo nos actualicemos o nos reinstalemos en ciertos asuntos, en ciertos dolores, en ciertos procesos difíciles. Y creo que mucha de la literatura nos ha enseñado que esto se puede hacer desde un lugar seguro, que es el sitio desde donde estábamos leyendo, ¿no? Probablemente sentados en un sofá, en un sillón cómodo, en un espacio y en un tiempo que nos permita consumir ese texto, leerlo, incluso en voz alta si se trata de la poesía, y que podamos desde esa seguridad estar nuevamente en contacto con o reconectarnos de una forma nueva con esos dolores, con esos padecimientos, con esos trances que incluso sea benéfico para nuestra forma de procesarlo, ¿no? Y de hablar incluso de ello a través de un texto. Y creo que es muy distinto a, a que tu propio trance, a que tu propio periplo sea revivido tan directamente, ¿no? Como que al verlo en una situación tan singularizada con un personaje o con un grupo de personajes que pueden ser muy distintos a ti en la superficie o en el contexto, en realidad, pues no dejamos de hablar sobre nosotros, ¿no? Sobre esta gran comunidad que somos en cuanto a su riqueza, pero también a sus diferencias. Y creo que a final de cuentas es eso que comentas, ¿no? Que alguien nos vuelva a decir lo mismo, pero mm, con esa mediación del arte y de la belleza, ¿no? Con los recursos propios del lenguaje orientados a que esto que se nos diga, por más trágico, tenga ahí los atisbos de la belleza, la forma en la que se nos dice y la forma en la que se envuelven este tipo de, perdón, este tipo de contenidos. Creo que son lo que hace que también nuestra vida la, la podamos no necesariamente transformar, ¿no? No estamos hablando necesariamente de superación personal ni nada de esto, pero sí que podamos hacer un reabordaje un poquito más crítico, un pensamiento más crítico. Creo que viene propiciado primero por la parte emocional, por la parte de ejercer la empatía con alguien que también sufre y que con alguien que también eh, piensa y siente, ¿no? Y no ofrecer ni textos formulaicos, ni tampoco decir algo que ya sabemos de forma tan directa, ¿no? De forma tan meramente comunicativa, quizá sea la palabra, sino también llevarnos a la emoción, a saber que cada texto tiene en realidad más que un entramado de argumental así de acontecimientos, es también pensado como un eje donde transita un espíritu o una emoción, sobre todo, una emoción rectora de todo ese texto, ¿no? Entonces creo que la cierta literatura recurre incluso a cierto tipo de palabras, a cierto tipo de orden en los adjetivos. Ahorita no sé por decirlo rápido, pues Lovecraft o el romanticismo, Alan Poe, recurren a la cierta disposición de esas denominaciones, ¿no? Que hacen los adjetivos y lo hacen para oscurecer una atmósfera, para sentir la pesadez de ciertas palabras, incluso cierto ritmo. Entonces, como todo eso va trabajando al servicio de crear una estética, de crear una emoción, ¿no? Creo yo, antes que pensar en un argumento interesante
porque de pronto es algo que a mí todavía me llega a pasar, el que pienso que un texto puede ser más interesante por los periplos en sí, por los acontecimientos y los obstáculos, que por las emociones que deben de atravesarlo, ¿no? En ese sentido, creo que también la importancia de un libro que no sea tan extenso, ayuda mucho a que el lector pueda digerir toda esta información que el autor está dando, porque así se persigue también, como dices, la relectura. Para mí creo que es más gratificante para una persona que comienza con sus libros a leer, o incluso para los que ya están más adentrados en una lectura frecuente, eh, darse la oportunidad de descubrir que han terminado un libro, ¿no? A veces los libros que son obras muy extensas pueden llegar a producir que se va aplazando esa continuidad de acabarlo. En cambio, un libro que sea más compacto en su contenido, más directo, más preciso, puede ser leído a lo mejor hasta en unas 2 horas y dices, "Ah, mira, ya lo terminé", e incluso hasta lo puedes volver a leer ese mismo día. Y eso a mí se me hace algo, pues muy bello y algo que puede llegar también con mucho alcance para los lectores. Lo menciono en el sentido del tipo de estructura de los libros de los que estamos hablando, en cuanto a la minificción, a relatos no tan extensos, cuentos breves, que puedan caber en un libro unos 20, 30 cuentos y que se puedan disfrutar hasta uno por día y en el mes acabas el libro y bien digerido, bien procesado, sin la premura de tener que leerlo porque sabes que atrás de una página vienen otras 300, ¿no? Y dices, híjole, y es muy simbólico el poder concretar toda la percepción en la menor cantidad de líneas posibles, pero sin quitarle toda la profundidad que se merece. Y para eso, pues yo creo que sí se requiere también pues mucha observación, mucho entendimiento primero pues de uno mismo, de entender en el punto en el para que puedas referir pues todos los entornos. Eh, ¿Qué en ese punto, cómo juega para ti tu realidad? ¿Cómo tu realidad funciona en tu día a día, en tu mente, en tu pasión, en el sentido de la escritura? Pues creo que juega en el sentido de que por una parte me limita mucho en el tiempo mi realidad. Como tengo una niña pequeña, pues, y quiero e intento por todos los medios ser un padre presente, que esté con ella, que juegue con ella, que comparta su asombro por lo que va descubriendo, por el mundo. Entonces siempre pues me he considerado pues muy niñero, ¿no? Muy, perdón, muy cercano al mundo, al ámbito infantil. Entonces, por esa parte, pues estoy muy limitado, ¿no? Entonces, creo que la forma, refiriéndome a la estructura y a la presentación y a la extensión de los cuentos, a todo este aspecto formal en cuanto a la construcción de la frase, de los párrafos, tiendo mucho a la brevedad, ¿no? Porque también yo, con mis tiempos limitados, tengo que pues buscar estrategias como lector que me permitan pues no dejar de consumir lo que quiero y también lo que siento que debo de leer, ¿no? Entonces, para acercarme a los clásicos, por ejemplo, pues tengo que recurrir incluso pues al audiolibro, a las aplicaciones de audiolectura. Tengo que, perdón, tengo que recurrir a una serie ahí de, de, de maromas y de mañas para también poder no solo leer, sino también escribir, revisar, participar en alguna actividad con otros compañeros, ya sea taller, ya sea el seminario.
y por otra parte mi esposa es narradora oral infantil, entonces también creo que eso nos complementa o nos une y nos hace tener discusiones sobre pláticas, etcétera, sobre ciertos aspectos de la narrativa, ¿no? Y creo que también la realidad, pues obviamente me, me condiciona con los problemas, con el aspecto social, estas coyunturas sobre las que estamos parados o que nos han tocado, ¿no? E incluso, pues bueno, las grandes los grandes fenómenos que nos tocaron, como la pandemia misma. Creo que todo eso me va condicionando, me va influyendo y también me va de alguna forma neurotizando, me va alienando, me va haciendo que ya no tenga, por ejemplo, disposición de ánimo para, por ejemplo, hacer ciertos proyectos que yo quería hacer, como el cómic. A mí me gusta mucho el trabajo del arte secuencial por viñetas, toda la estética que puede ofrecer el cómic como experiencia narrativa, la novela gráfica, incluso el chiste gráfico, cosas que yo quería hacer, que yo quería incorporar a mi quehacer y que bueno, pues no, ahora ya menos puedo hacer. Entonces creo que la realidad se me va presentando como una serie de imposibilidades, de corsés que van de cierta forma reorganizando las inquietudes o fragmentándolas o de cierta forma departamentalizando mucho mis tiempos, pero también mis proyectos. Entonces creo que la brevedad va a seguir ahí presente, es la forma que más me condiciona y los temas, pues obviamente me interesa mucho la violencia, aquí no solamente la de mi ciudad, sino también otro tipo de violencias interiores, los comportamientos pasivo-agresivos, los procesos de demencia, los naturales y los que son patológicos. Entonces, creo que entre toda esa influencia y condicionamiento, se pueden hacer cosas, no sé si interesantes o no, eso ya dependerá de los demás cuando se socialice las piezas o los trabajos, pero creo que pueden ser interesantes como proceso formador incluso, ¿no? Porque nada nos garantiza que el día de mañana las ganas de hacer la novela o de hacer el cortometraje o el largometraje, lo que sea, lo que cada quien tenga como deseo secreto o como súbita revelación pueda, pueda realizarse, ¿no? Creo que también el dar cabida a lo imprevisto, a cierta flexibilidad, a tratar de ser nosotros a pesar de la circunstancia y todo eso ahí, pues es muy del espíritu humano, ¿no? Creo que todos lo compartimos. Creo que por eso para mí eh, tiene tanta importancia el entusiasmo y ese viene siempre de la relación con el otro, ¿no? Por eso, fuera de la transmisión, te decía que para mí es causa de gran alegría, de gran contento, pero también de una oportunidad para a ese entusiasmo azuzarlo, revivirlo, el platicar con alguien como tú que también está creando, que es un colega a quien, bueno, no tenía el gusto de conocer, y gracias a tu iniciativa, pues se pueden dar estos encuentros, estos diálogos, estos espacios que, bueno, termina la transmisión, cada quien se va a hacer sus actividades, pero creo yo que ya el día no fue el mismo. Creo que ya el proceso de cada quien, el caminar, pues ya se vio enriquecido ahí por esta incidencia, ¿no? Que no estaba contemplada a lo mejor en el curso que cada quien se imaginaba, ¿no? Entonces, pues sí, la realidad, pues es un fenómeno
del que siempre debemos incluso recortar sus trozos más afilados para trabajarlos. Por ejemplo, también me gusta mucho la poesía, entonces pues también me dediqué un tiempo a trabajar dos proyectos y resultaron, bueno, por fortuna en libro. Uno de ellos es Rincon Nada y otros poemas, donde quise hacer con el título un calambur, una palabra que sonara como otra. Entonces, Rincon Nada, bueno, es casi un calambur, pero bueno, se escucha como rinconada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí la realidad me condicionó, me influenció para usar el nombre de una colonia muy violenta, una colonia muy pobre, y muy cercana a donde vivo. Entonces, pues usé el recurso de referirme indirectamente a la rinconada y asuntos del ring, ¿no? Ya sea de la lucha libre o del boxeo. Y bueno, todo eso, darle la forma a no los poderes, pero sí a lo mejor las capacidades que pueda la poesía tener diferentes a la narrativa, ¿no? Más hacia lo musical, bueno, tratar de que fuera el ritmo el principal protagonista. Y también después en Caja Negra Aviar, editado por los otros libros, eh, ahí, bueno, debo agradecer mucho en este y en el anterior libro de poemas al Instituto de la Cultura de Celaya, y en este último, pues a la editora Ana Paulina Calvillo. Entonces creo que la realidad nos va también de cierta forma conectando entre nosotros y nos va acercando perdón, nos va acercando también a editores, ¿no? Como en este caso la maestra Ana Paulina Calvillo en Guanajuato, como una gran lectora, como una gran escritora que es, también, por si fuera poco, pues también es editora y siempre sirve ese proceso, ¿no? Del editor como un colaborador más, y creo yo que es menos difícil hacer libros contando con esta gente, ¿no? Contando con nosotros, con nosotras, con quien siempre levante la mano y esté aquí para nosotros. Entonces siempre todo proceso de escritura va a ser también en cierta medida un proceso social, proceso económico, político, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso también es otro descubrimiento que nos influencia. Ya una vez que descubres gente como ellos, como ellas, pues bueno, dices, quiero volver a hacer otro libro, me gustaría, o qué más estás editando, o tú qué más estás escribiendo, cómo es tu proceso, cómo es un asunto así muy, creo yo, muy notorio, muy social y también trae lo bueno y lo malo, ¿no? Trae tanto la negatividad, la envidia, a veces sentimos envidia de la buena, decimos cuando vemos otros ciertos textos, ¿no? Que quisiéramos nosotros haber escrito, ¿no? En realidad, pues es envidia de la mala, ¿no? Y reconocerlo también está bien, ¿no? Decir, está bien que me sienta mal cuando leo a quien sea, ¿no? Puede ser mi vecino, mi vecina, y decir, qué buena carta escribió, qué buen poema, qué, qué buen refrán se aventó, qué buena canción de cuna le canta a su nene. No sé, creo que la realidad de esa forma nos va, o el día a día nos va, de cierta forma orientando a lo que hacemos. No podemos luchar tampoco tanto como quisiéramos, ¿no? A lo mejor en lo individual contra el sistema, contra el entorno laboral hostil, el entorno político cambiante, etcétera, ¿no? Pero creo que podemos de cierta forma incorporarlo, de cierta forma, cada quien en su registro, en su clave, ya sea con la ciencia ficción, con la fantasía, con el realismo sucio, con el policíaco, con incluso pues a lo mejor una hibridación genérica
que tampoco viene mal, pero que, bueno, cuando está ahí y está bien integrada, creo que también nos dice mucho y bueno, pues hay ahí una serie de recursos que podemos de la realidad ir incorporando, ir sacando, irla analizando y también creo que siempre estar eh, abiertos a nuevas formas de crear. Otra de las, ya por último, para acabar con esta pregunta que me estoy extendiendo tal vez demasiado, es también el que la realidad y los hábitos de consumo y ciertos productos culturales de época, como en los ochentas, por ejemplo, lo fue el videojuego, creo que también me han influenciado mucho, me siguen llamando mucho la atención, al grado en que también tengo una pieza que pretende ser un videojuego, es una pieza multimedia en la cual, bueno, pues experimento con alguna mecánica del videojuego, con la realidad virtual, con espacios artificiales creados y con lo que llaman espacios liminales, ¿no? Este tipo de entornos físicos en los que sientes cierto desasosiego cuando son espacios creados para ser habitados o ser ocupados por una gran cantidad de personas, como puede ser una oficina, no sé, una terminal de autobuses, y de pronto ves estos lugares vacíos, se genera una cierta mm, sensación de desasosiego, de inquietud. Entonces, pues bueno, también esto me vino como una imposición o como una aparición, ¿no? En los consumos modernos en cuanto a los espacios liminales que bueno, en redes sociales o en plataformas como YouTube, por ejemplo, fueron motivo de que se generaran narrativas de horror muy cortas en torno a estos espacios. Entonces creo que también eso es parte de una realidad que se fue filtrando, que conectó con una inquietud mía del videojuego y querer crear pues algo, una propuesta muy emparentada con estos otros contenidos y también con un cuento porque leí de Paco Ignacio Taibo II, en donde hay en ese cuento una construcción muy interesante de un personaje grupo que se dedica en un entorno de trabajo a escribir en las paredes o en los baños mensajes como ya te diste cuenta que la empresa no está pagando lo que corresponde por utilidades, por concepto de utilidades, o el despido de fulanito fue injustificado, como que empieza a haber de pronto una especie de dinámica de pinta callejera, pero llevada hacia el interior, ¿no? De una oficina, de un entorno laboral, un núcleo muy preciso en el que el descontento de una base de empleados sindicalizados o no sindicalizados empiezan a precisamente a buscar esta unión por medio de un micromuralismo este, ahí de choque y de despertar conciencias. Entonces, es como lo notas, pues mis proyectos podrían parecer muy ambiciosos en cuanto a sus alcances que pretenden, pero creo también que eso obliga a tomar decisiones con las limitantes que impone la realidad o con las influencias que impone para uno tratar de conciliar las ambiciones con la factibilidad, ¿no? De lo que puedes llevar a cabo. Y bueno, pues no siempre se logra alcanzar quizá todo el paquete que uno se ha propuesto, pero creo que siempre es bueno hacer el ejercicio y también ir soltando lo que no es factible y tratar de determinar cosas. Creo que eso redondearía más la respuesta, el tratar de redondear y de terminar proyectos, ¿no? Cuando luego nos dicen, no, pues ahora,
¿de qué estás escribiendo? ¿De qué voy a escribir? ¿O qué podré escribir? Pues realmente es como lo que dices, ¿no? Pues hazte un 360, un 920 en todo tu, en toda tu cabeza, en todo tu ser, y ahí está el material. Y esto de los proyectos, sin duda, a veces uno se embarca en... Es que el deseo por la creación es inmenso. Y te embarcas en proyectos, sí, tan fabulosos, tan espectaculares, que a veces, como bien lo comentas, en los tiempos, los trabajos, las múltiples situaciones, incluso se empalman los proyectos, ¿no? Ya todavía no vas ni a la mitad de uno y ya tienes dos o tres y ya estás creando. Hay un, hay una semilla dentro de todos los que estamos en el proceso creador. Ya no llamamos nada más escritores, ¿no? Sino todos los que están en el proceso de la creación de cualquier rama artística, están maquinando la mente, no se queda quieta, siempre está en constante búsqueda. Y pues lo bueno es que tenemos material para poder, eh, si no llegar al 100% de la ambición, al menos poder tocar un 50%, ¿no? Con toda el material que nos ofrece nuestro entorno, nuestra realidad, la percepción. Y es prueba de eso, pues es que hay muchas obras, ¿no? He creado muchos libros, mucho cine, mucha pintura, música, y ahí está todo ese material que al mismo tiempo después se convierten en otros mundos para poder, pues, retroalimentarse, pero adentrarse en eso es también, mm, pues, volver a otra esa jugada de, híjole, y ahora mira todo lo que estoy descubriendo aquí. La verdad es que a mí me sigue apasionando esta capacidad de poder, tener el entendimiento, de descubrir, de redescubrir, y que nunca se acabe la pasión por maravillarse por todo lo inmenso y, pues, por lo más mínimo que exista en este mundo, ¿no? Y ahora con esta situación de la paternidad y la posibilidad de tener ese alcance con los hijos, pues, se desdoblan también nuevos universos que ellos también, alimentan nuestra creatividad, ¿no? Nuestra creación. Al menos eso, pues, es un regalo, y qué bueno que lo puedas tener y que lo vivas, ¿no? En tu día a día. Y, pues, ahí hay mucha literatura que sacar. Ali Ali Rendón, muchas gracias. No, híjole, siento así como ganas de seguir escuchando todo. Creo que queda mucho por decir, este, pero también, este, eh, tienen un tiempo limitado para la transmisión. A veces eso, pues, también, hay cosas que también obstaculizan, como es esto que decíamos de la realidad, y la realidad es esa. Este, también concuerdo contigo en que, llegar con una persona, entrar, platicar y inmediatamente te cambia, ¿no? Ya no eres el mismo, que eras hace unos minutos, ni yo lo soy, ¿no? Eso es la capacidad de la evolución y ese es un juego maravilloso de estar interactuando con otras personas. Siempre he considerado que, otros individuos son totalmente un libro, ¿no? Un libro donde hay... Yo le digo a mi hija, si yo también tengo una niña, le digo a mi hija, si no logras leer un libro, si minas, platica con una persona, platica con ella a profundidad y es tan equiparable como haber leído un libro de 200, de 300 hojas en una tarde o en una semana, ¿no? Si te adentras en el otro, vas a encontrar también ahí grandes mensajes y porque, pues, los libros son personas, ¿no? Son toda esa canalización. Pues, muchas gracias, escritor Ali Rendón, por su tiempo, por la posibilidad de estar aquí en este espacio de conociendo escritores y en diálogos de escritura. Voy a hacerte llegar el enlace para que también puedas disfrutar del video y volverte a retroalimentar. Y, pues, estamos en contacto también. Te agradezco muchísimo. ¿No? La verdad es que disfrutar de tu conversación, de tus opiniones, de tus mecánicas de escritura, de tu percepción, pues a mí me nutre mucho, porque una de las razones principales de hacer esta dinámica, pues es tener el acompañamiento, pero también tener el aprendizaje, ¿no? Porque eso es lo que se busca en este camino de la escritura, siempre estar aprendiendo, porque cuando tú, bueno, al menos cuando me pasa a mí, cuando termino un texto y lo vuelvo a releer, me doy cuenta que hay cosas que todavía
no estoy alcanzando, ¿no? Entonces, yo personalmente sigo en mi búsqueda por esa gran obra, por ese gran texto, por estas grandes frases que dejen satisfecho este espíritu que me habla siempre de escribir, pues la mayor cantidad de los días. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchas gracias a ti, Trodos. Estaré por aquí muy atento a tu canal. Ya por ahí vi también la charla, el video del buen Chinaski, el buen Jesús Antonio, a quien mando un saludo. También ya por aquí lo escuché con mucho gusto. Es compañero de taller acá en Celaya. Y qué fortuna, ¿no? Que haya estos espacios, que nos invites y aquí estamos, ¿no? Y también, bueno, como te comentaba fuera de transmisión, el estar también en contacto con lo que tú estás escribiendo, con lo que tú estás compartiéndonos en tu canal, también ha sido para mí un afortunado y un gozoso descubrimiento. Y aquí vamos a estar. Y bueno, también agradecer a la compañera de taller, Paulina Cázares, que también por aquí va a ver la transmisión. Bueno, yo espero. Aquí le mandamos también, le dejamos su saludo y su agradecimiento por ahí, por postularnos para esta charla. Y nada, pues una buena tarde y te agradezco mucho tus palabras, todos, tu invitación y aquí estamos presentes. Muchas gracias. Excelente. Pues muchas gracias. Si sabes de alguien que quiera, pues participar, pues igual, pues tú dile, aquí nos reunimos. Con gusto, gracias. Cuídate mucho, mano. Que estés muy bien, amigo.